aleluya, los hermanos, aleluya, en el trabajo, dice que el trabajo, aleluya, va a comenzar a avanzar, aleluya, va a comenzar a crecer el trabajo. Asimismo, en la espiritualidad, aleluya, cuando los dones, aleluya, de canto, de música, aleluya, de predicación, aleluya, de evangelismo, de pastorados, aleluya, están bien unidos, dice que Dios va a comenzar a bendecir el trabajo, el evento, aleluya, la obra, y Dios va a bendecir. ¿Y cuál es la bendición? Las almas van a aparecer en este lugar, porque la iglesia, aleluya, los dones están unidos, trabajando juntamente en este lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y decía Pablo, rogando a los hermanos que estaban en Corintio: hermanos míos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que aleluya, tenemos que estar bien unidos. Si predicamos esta palabra, anunciamos el evangelio de Jesucristo, no importa, aleluya, la dominación que sea de Cuadrangular, de Unidas, aleluya, o de iglesias, aleluya, de Biblia abierta, o Soberana Vocación, o Misión Jesús, aleluya, pero cuando hay unión, hay conquista de alma. Alabado sea el nombre de Jesús. Están unidos los dones, porque el evangelio que predicamos es uno. Hay un solo evangelio, un solo camino, una sola verdad, que es el evangelio de Jesucristo. Y Pablo llegaba, aleluya, en Corinto, dice que, aleluya, rogando, pidiendo a los hermanos que estaban en Corintio, que se unen los dones, que estaba, aleluya, que tiene que unir. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando los dones comenzaron a trabajar juntos, dice que el evangelio entró en aquellas aldeas, en aquellos pueblos, y las almas conocieron que hay una salvación. Y cuando el evangelio entraba, aleluya, en aquellos pueblos, en aquellas aldeas, aquellos que estaban, aleluya, en aquellas vidas, aleluya, errónea, quizás, aleluya, esos pueblos tenían, aleluya, su costumbre, sus dioses, aleluya, tenían su religión, pero cuando vino el evangelio de Jesucristo, me imagino aquellos que aceptaron el evangelio de Jesucristo, aleluya, sacando esos ídolos, aleluya, tiraban y comenzaron a seguir, aleluya, a Jesucristo por medio de la predicación de aquellos varones que fueron tomados para este ministerio, para esta misión, aleluya, de poder llevar el evangelio en los confines de la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque, aleluya, muchos, aleluya, pueden, aleluya, enseñar. Muchos pueden traer, aleluya, unas doctrinas, aleluya, pero la doctrina del evangelio de Jesucristo, uno, aleluya, es uno camino, aleluya, una sola verdad, aleluya, el cual estamos anunciando en este tiempo para que las almas puedan conocer a aquel que puede salvar, que se llama Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque una vida se ha apartado en este camino, aleluya, su vida, su alma va en un camino donde conduce hacia la perdición. El camino que Cristo hablaba, aleluya, enseñaba, conduce hacia la presencia de su Padre. Un lugar preparado para cada uno, los que aceptaron, los que creyeron a Jesucristo. Tiene un hogar, una casa, una vivienda allá en el cielo. Pero el camino que es de este mundo, como Salomón en Proverbios 14:12 dice que hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Algunos, aleluya, parecen ser, aleluya, que están caminando en el camino correcto, pero hoy, aleluya, quiero
decirte que no estás, aleluya, en este evangelio, aleluya, en este camino. Estás caminando, aleluya, en un camino que te va conduciendo hacia la condenación eterna. Pero mientras tenga vida, tenga la oportunidad de arrepentirse y venir el camino que Jesucristo Gloria a Dios. te está mostrando en este tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Pablo enseñaba a la iglesia de los Corintios. Hablaba a los dones que estaban en Corintio, aleluya. Y le decía que se tenían que unir a aquellos hermanos que estaban en Corintio. Alabado sea el nombre de Jesús. Que estén unidos en una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto enseñaba Pablo a las iglesias, aleluya, donde que ese, aleluya, llegaba, aleluya, anunciaba las buenas nuevas, las buenas noticias que es el evangelio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque todos, aleluya, aquellos que aceptaron el llamado de Jesucristo, hoy te ha entregado un ministerio, un don, un talento. Y cuando hay un evento así, aleluya, así como este, aleluya, tienes que usar ese talento. Debes traer tu don en este lugar para trabajar juntamente con tus hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay que, aleluya, unir, así, aleluya, como, aleluya, estas noches, aleluya, de avivamiento, todos los dones están unidos trabajando. ¿Por qué? Porque quieren, aleluya, que aquellas almas se salven, aquellas vidas, aleluya, conozcan que hay un Dios, que hay una salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Sin, aleluya, la invitación, pero nosotros venimos en este lugar a traer nuestro don, nuestro talento, nuestro ministerio, para apoyar, aleluya, a los hermanos de este lugar, al pastor, en las predicaciones. Porque todos nos necesitamos los unos con los otros, hermanos. Todos, aleluya, somos compañeros de la milicia, dijo Pablo. Todos, aleluya, nosotros somos compañeros de la gracia. Alabado sea el nombre de Jesús. En esta mañana, aleluya, también yo quiero estar leyendo en Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Alabado sea el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 17, versículo 10. Esta palabra habla de un varón llamado Moisés y otro varón que se llama Josué y otro varón que se llama Aarón y Hur. Alabado sea el nombre de Jesús. Recibió una orden de parte de Dios a través del varón llamado Moisés. La palabra, aleluya, viene dirigida sobre la vida de un hombre llamado Josué para que él pueda salir al campo de la batalla. Éxodo capítulo 17, versículo 10. Dice la palabra: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron al cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, más cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. 12. Y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra
y ella y Aarón y Hur sostenían sus manos, él uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos. Y firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a espada de filo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos queridos, en este camino, aleluya, cuando uno realmente, aleluya, obedece a Dios, uno quiere caminar firmemente en este camino, es necesario luchar para seguir adelante, para avanzar. Alabado sea el nombre de Jesús, porque la obligación de cada uno es, aleluya, que el Señor nos entrega, aleluya, que tenemos que esforzarnos para alcanzar la salvación. Y Dios llama a este varón llamado Moisés. Cuando Dios le llamó a este varón para rescatar un pueblo desde Egipto, aleluya, y sacarlo y llevarlo a un lugar, una tierra prometida. Dice que Moisés, aleluya, obedeció a Dios. Sacó el pueblo de la esclavitud del pecado, aleluya. Y en ese momento, aleluya, dice que cuando ya el pueblo avanzaba por el camino, por el desierto, por aquella tierra caminaron, dice que en el camino hubo hombres que le esperaban, aleluya, para matar a esos pueblos. Pero Dios, aleluya, antes de llegar donde estaban aquellos pueblos llamados los amalecitas, le habla a este varón llamado Moisés y le dijo, aleluya, y le dijo a Josué que tenía que preparar hombres, aleluya, que tienen que salir al campo para enfrentar, para batallar a los enemigos, aleluya, que estaban en el camino. Con la orden, aleluya, de Dios, hablando a este varón llamado Moisés, que le hablara a Josué. Y Josué, aleluya, dice que obedeció, preparó a aquellos hombres para salir, aleluya, para la batalla, para la guerra, aleluya. ¿Por qué? Porque, aleluya, Josué confiaba de que Dios hablaba, Dios, aleluya, le iba a dar la victoria a su pueblo. Y en aquel momento dice que Josué, aleluya, preparó hombres y se fue al campo de la batalla. Y ahí, aleluya, sucedió que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba sus manos, dice que prevalecía los amalecitas. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Josué se fue al campo de la batalla, dice que este anciano Moisés se fue al cumbre del collado, aleluya, allá arriba. Y dice, aleluya, cuando subió a la altura, aleluya, acompañó a este varón llamado Aarón y Hur. Y en ese momento, aleluya, cuando comenzó aquella guerra, aleluya, aquella batalla, dice que Moisés, aleluya, con la vara de Dios en sus manos, comenzó a alzar su vara hacia arriba. Alabado sea el nombre de Jesús. Y comenzó la guerra. Y este varón llamado Moisés tenía las manos alzadas, levantadas, aleluya. Y dice que cuando tenía la mano levantada, dice que Josué y sus ejércitos vencía a los amalecitas, vencía a los enemigos. Pero sucedió, aleluya, que cuando Moisés, aleluya, tenía la mano levantada, dice que vino el cansancio en su cuerpo, aleluya, y ya no pudo mantener sus brazos, aleluya, levantar, aleluya, así que tuvo que bajar sus brazos, aleluya, porque se cansaba Moisés.
Y cuando bajaba sus manos Moisés, aleluya, y Aarón y Hur, aleluya, estaba allí juntamente con este varón llamado Moisés, observando en aquella batalla, en aquel campo, cómo, aleluya, pasaba, cómo sucedía. Y Moisés, aleluya, transpirado, cansado, aleluya, cansó sus pies, sus manos de estar paradas, aleluya, parado y con la mano levantado. Y en ese momento, aleluya, cuando Moisés bajó, aleluya, sus manos, dice que los enemigos comenzaron a avanzar en contra del pueblo de Dios. Y Aarón y Hur, aleluya, observaba en aquel campo, en aquella batalla. Y cuando prevalecía, aleluya, los enemigos, dice que Moisés, aleluya, volvió a intentar levantar sus manos. Levantó aquella vara. Y cuando levantó aquella vara, dice, aleluya, que nuevamente el pueblo de Dios comenzó a vencer a los enemigos. Y cuando, aleluya, Moisés levantaba sus manos, aleluya, vencía a los pueblos de Dios, aleluya, le vencían a los amalecitas, aleluya, pero Moisés ya tenía, aleluya, sus manos cansados. Levantó, aleluya, pero al rato volvió a bajar. Y Aarón y Hur observaba